Siempre supe que tenía que ser docente. Desde que era chica, para mí es un descubrimiento progresivo, porque en realidad opté por otra carrera al principio, quizás en ese momento desconocí un poco que eso era lo mío, pero siempre cuando estudiaba psicología también pensaba en ser docente. De alguna manera cuando era chica también jugaba a ser maestra con mis hermanos, con mis hermanos, es como... y es algo que disfruto mucho también, estar en el aula, conectar con los chicos, eh, poder como, no sé, disfruto eso. Y creo que desde siempre lo supe. Sí es cierto que a través de la formación uno como se entusiasma más. Quizás en el inicio de la profesión uno le cuestan más un montón de cosas, empieza a desarrollar habilidades que quizás no ha desarrollado todavía y un poco como se tambalea en algún punto y después va afianzando un montón de competencias que le permiten disfrutar mucho más conforme va pasando el tiempo. No, sentí que era lo mío mucho antes de empezar a formarme. Eh, de hecho, creo que siempre desde chica lo supe, a tal punto en que antes de comenzar a estudiar esta carrera, pedí un turno a un equipo de orientación vocacional y cuando asistí expliqué a la psicóloga y a la psicopedagoga que me recibieron que en realidad no es que yo no sabía qué estudiar, sino que lo tenía sumamente claro, solo que la carrera que a mí me interesaba no existía. Es decir, a mí las ciencias de la educación me interpelaron desde siempre. Mi intención era pensar la educación, ser profesora, pero no profesora de una disciplina en concreto, de un nivel en particular, sino ser profesora pensando, debatiendo, aprendiendo, investigando en torno a la educación en un sentido amplio, general. Bueno, yo ya en el primer año de la carrera sentí que había hecho la elección correcta. Durante ese primer año todavía dudaba entre ciencias de la educación y psicopedagogía, que fueron como las dos motivaciones iniciales, pero ya en los primeros años de la carrera confirmé que ciencias de la educación era lo que quería hacer. Y es algo que después fui confirmando a medida que me inserté en los primeros trabajos. En ciencias de la educación me di cuenta con las didácticas, dando las didácticas de los niveles, cuando di la didáctica general. Entonces todo eso es como que decía, bueno, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que yo tengo ganas de desarrollar. Siempre lo vi desde un lugar de ayudar al otro, de darle una herramienta al otro, que pueda contagiar a otros de esto que tanto a mí me gusta, que es enseñar qué es lo que pasa en el nivel inicial, y bueno, y enseñar sobre otras disciplinas, otras materias. En una crisis, creo que entraron todos mis compañeros en una crisis propia de estar terminando, ¿no? Me acuerdo que el paso entre tercero y cuarto año de la carrera fue una crisis, nosotros éramos cerca de 9, 10 estudiantes en el curso, y fue una crisis así común, diríamos, ¿no? Es decir, esto es lo mío, esto va por acá, preguntarse sobre el título, las competencias del título, que a veces no estaban claras, ¿no? Entonces, ahí hubo como un quiebre. Después, cuando empecé a ejercer la docencia, en mis primeros años, estaba entusiasmada, pero siempre con muchos desafíos de sentir que no estaba preparada para todo. Recuerdo que en mi experiencia de los comienzos trabajaba en dos ámbitos totalmente distintos, en zonas muy vulnerables, con muchas dificultades, y trabajé en esa escuela hasta hace 4 años atrás, y trabajaba en una escuela privada con otro contexto socioeconómico. Y sentía que no podía poner en análisis estas dos realidades porque me faltaba algo a mí. Sentía que había algo allí que todavía yo no terminaba de poder dar lo mejor de mí en ambos contextos, ¿no? Es como que algo yo decía me falta, no sé si desde lo teórico, desde la preparación de práctica, de dar la clase, en la inseguridad propia del comienzo, ¿no? Cuando empecé a cursar todas las materias, nosotros en ese momento teníamos un plan de 5 años de duración, y te diría que en cada una de las materias que fuimos cursando yo fui encontrando estos pedacitos de la profesión. Hoy, tantos años después, y con el diario del lunes, me doy cuenta que
el auge del concepto de las ciencias de la educación fue en la década de 1975 en adelante, ¿no es cierto? Y yo, vos pensás que empecé la facultad en el 88, 1988, o sea que la profesión, podemos decir que así como yo la estudié, tenía recién pocos años de desarrollo, entonces estaba como en un auge, entonces cada una de las materias te llevaba a ese lugar, te mostraba las distintas aristas, te permitía conocer los alcances de la profesión. Para mí fue un disfrute completo los 5 años de carrera. Los inicios, me parece, en la docencia son un poco más difíciles porque creo que ninguna formación puede preparar realmente para la complejidad que tiene la realidad. Cuando terminé el primer año, el 17 de diciembre, que rendí mi última materia de primer año, era un desafío personal porque mi mamá pues yo quería trabajar y en la escuela me estaban esperando para trabajar y no me dejó trabajar yo el primer año. Entonces yo rendí todas las materias entre noviembre y diciembre y cuando terminé de rendir, y después le dije, ¿viste que ahora voy a poder trabajar? Y empezar a trabajar en el segundo año de mi formación docente fue lo que, digamos, confirmó que era lo que yo quería hacer. El primer día, casi, en el curso propedéutico. Yo tuve un curso propedéutico de 1 mes y medio, donde aparte de hacerte una ambientación a la vida universitaria, vos ya ibas entrenando esto de cuánto tiempo tenías que estar adentro de la facultad, transitando los distintos espacios, teniendo actividades, ¿no? Cognitivas y demandantes con distintos docentes. Y para mí en esa instancia esto es por acá. Por supuesto que había gente que me mostraba cómo era el plan de estudios, toda su lógica interna, por qué la instancia de práctica, por qué la instancia institucional, por qué la tutoría de pares. A mí todas esas explicaciones me permitían reafirmar que esto es por acá. Desde el principio, después no me lo preguntaste, pero quiero contarte que en ese devenir esta idea siempre estuvo clara y nunca me alejé de esta idea, que es lo que me sostuvo en la formación de 5 años y lo que me sostuvo y me sostiene hasta ahora en el territorio, hace 25 años que ejerzo la docencia, pero uno también desde ahí aprende a reconocer lo disonante, es decir, elementos que aparecen en la formación, en personas, en materias, en aulas, en viajes, en experiencias sociales, académicas, personales, que también, digamos, a lo popperiano, también se avanza por refutaciones, entonces esto no es. Hay elementos acá que no coinciden con, la matriz general, pero que son necesarios transitarlos también. Bueno, hasta que uno va encontrando esa seguridad en uno mismo, y decir, no era que no sabía nada, que lo sentí, ¿no? No era que no sabía nada, mirá, wow, todo lo que hice, todo lo que fui, y no nací de un repollo, hubo una construcción, hubo una preparación que quizás yo no era consciente todavía de eso. Enseguida, rápidamente, porque en el primer año ya conecté con la psicología, con la filosofía, con la educación, con la pedagogía, y eran todos temas que a mí me encantaban y que no sabía muy bien para dónde iba a disparar en cuanto a mi profesión, pero que eran las áreas de las que yo quería saber y aprender y formarme, así que rápidamente. Te diría que alrededor de un segundo año, porque yo en un primer año cuento algo más personal, pero no por ser autorreferencial, sino en torno a la pregunta. En un primer año yo cursé en paralelo también la carrera de abogacía. Y cursando la carrera de abogacía y la carrera de ciencias de la educación, pude descubrir que efectivamente era en esta profesión, digamos, en la que quería avanzar y seguir. Lo educativo es político, lo político es complejo, lo educativo trasciende, digamos, las posibilidades concretas, tiene que ver con lo social amplio, tiene que ver con lo ideológico, cultural macro. Hay tantas cuestiones que se ponen en juego que, ese fuego y esa claridad del propedéutico nunca dejó de acompañarme, pero también me permitió sostenerme en el reconocimiento de las inconsistencias. Mira, yo creo que incluso fue antes de la formación inicial. Creo que ya en el secundario yo hice lo que en ese momento se llamaba bachiller pedagógico, entonces ya tenía materias orientadas a las ciencias sociales y ya me sentía orientado hacia eso. En la formación inicial que recibí aquí en la universidad, cuando profundicé en estos temas y fundamentalmente cuando empecé a ejercer mis primeras prácticas dentro de la formación, me di cuenta que
que mi llamado, bueno, definitivamente estaba por este lado. ¿No? Primero acercarme a este conocimiento. Para mí todo era mágico, todo era profundo, todo te llevaba a reflexionar, a hacerte preguntas, a buscar respuestas, a entender que no hay respuestas únicas, ¿no? Sino que justamente en la multiplicidad y en el diálogo entre las respuestas es que uno se puede ir acercando más a la verdad. La verdad es que siempre me gustó, o sea, de verdad creo que no haya habido una materia que me haya gustado, la verdad que siempre me gustó toda la carrera, me encantó. Creo que más que nada en las prácticas, cuando tengo como dos momentos. La primera vez que un alumno me dijo profe, que fue como, que claro, yo todavía no me asimilaba profe, era estudiante, pero fue como que algo me tocó, digamos, o sea, como, bueno, fue como literalmente un llamado, profe, vení, fue como, yo estoy respondiendo a tu llamada, ¿no? Y también en la práctica cuando uno está como, bueno, con muchos nervios, que está por empezar, y que en el aula yo me sentí como pez en el agua, así, esa fue como mi sensación, digamos. O sea, en el aula me sentí muy cómoda, más allá de que uno siempre puede mejorar y no siempre uno está así, pero como que dije, este lugar me gusta, ¿no? Lo fui sintiendo de manera constante, te diría. Un poco yo tuve la fortuna, la bendición de ir trabajando en una institución educativa a la par de que me iba formando en el profesorado en ciencia de la educación. Entonces ese vínculo entre la teoría y la práctica fue constante y muchas veces todo lo que yo veía en la teoría lo iba viendo en la práctica o al revés. No me gustaba la clínica como psicopedagoga, me gustaba la docencia y bueno, sentí que tenía que fortalecerme en esa formación. Un proceso que duró y que dura, creo, por toda la vida profesional. Uno como docente se continúa formando todo el tiempo y siempre siente que puede ser mejor, que siempre puede transmitir de otra manera, que puede tener otra llegada. El camino es un gran camino y uno no vislumbra, digamos, el fin o el punto final. Sobre todo por el testimonio de los profes, de poder compartir otro tipo de actividades que no son meramente la de las clases, ¿no? En causar un proyectos de investigación, ayudan ideas de alumnos, acompañar en los congresos de educación que hacíamos, o sea, digamos, compartir con otros, eso para mí fue, bueno, yo quiero esto, yo quiero hacer esto, ver cómo otros profes de ciencias se desempeñaban, ver sus cualidades, sus aptitudes, es en ese momento donde uno quedaba maravillado por la vida del otro y decía, wow, che, que está bueno eso, ¿no? Sobre todo testimonios de mucha credibilidad, porque mucha coherencia entre su discurso y su acción, ¿no? Frente a eso uno queda maravillado. El deseo, la vocación y la profesión docente, una construcción continua en la que uno aprende de manera constante de otros, de distintos contextos, de distintas instituciones, de distintas realidades. Así que pienso que fue una confirmación que se fue dando a lo largo de mi carrera de mi formación inicial, pero que se sigue dando de manera constante y pienso que uno siempre sigue confirmando o no ese deseo que va teniendo en la vida en general. La experiencia a mí me ayudó a confirmar que era mi profesión. Me gusta enseñar, de que me gusta ayudar al otro a darle una herramienta para que pueda aprender y que su aprendizaje que tenga que ver con lo placentero del aprender, que tenga que ver con esto de que el aprendizaje no es algo que me pese, sino que es algo que, bueno, se puede disfrutar. Entonces, bueno, eso es lo que intento transmitir cada vez que dicto una clase.